Hola, hola. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas. tardes, profesor. No, ya buenas noches ya. Sí o no, ya son buenas noches ya. A ver. Buenas noches, Aurelia, ¿cómo estás? Eh, Dígame, ¿qué han aprendido la semana pasada? Buenas noches, Marlene. A ver, ¿quién levanta la mano? A ver, ¿quién me dice qué aprendimos la semana pasada? Buenas noches, Jans. ¿Quién nada han aprendido? Cállense la boca. A ver. Profesor, buenas noches. Lomila, buenas noches. A ver, ¿qué han aprendido la semana pasada? ¿Nada? Los aspectos sociales. ¿Cómo? Los aspectos sociales. ¿Aspectos sociales de quién? ¿De quién eran los aspectos sociales que hemos visto? De la población, profesor. Acerca también hemos hablado de lo que es la pobreza, que hoy en día está en aumento, y por qué se convirtió también, bueno, anteriormente, antes de ello, hemos hablado también de lo que se convirtió en población urbana actualmente, costera. De la población rural a la población urbana. Sí, ajá, pero aparte de lo que es la pobreza, también hemos hablado de lo que es el Producto Bruto Interno, que vienen a ser los sectores económicos, como la agricultura, la minería y la pesquería. Eso. Pero no me han dicho el aspecto económico de quién. A ver, Filomila. Profesor, hemos hablado acerca de cuando el Perú se convirtió en un país andino y rural. ¿Ya? Eso vamos a hablar, profe, de cuando el Perú se convirtió en un país andino y rural, o sea, el crecimiento de la población. ¿Ya? ¿Sí, profe? Sí. Están bien. De la A ver, Amazonía pero yo quiero que me andina. digan, que me digan 10, 12, 20. Ayer también hemos hablado de la Amazonía, ¿Ya? de Ya. la población andina, de las diferentes lenguas, Claro. de las Ya, comunidades las etnias, nativas sí. que reconocían. Sí, ajá, de las etnias. Ya. A ver, ¿quién más? ¿Quién más me dice? Profesor, buenas noches. Buenas noches, Anaís. Profesor, de los recursos renovables también, los recursos naturales, donde encontramos los no renovables, los renovables. Ya. Y también la economía, pues, la economía, la sociedad y el ambiente, ¿no? Cómo están en la economía, que los sembríos, ahí están lo social, Ya. la calidad ambiental también, que ahí viene ¿cómo se dice? El Diversidad. ecosistema, la biodiversidad.
Y también, profesor, sobre el, ¿cómo se dice? El gobierno, las instituciones del saber, ¿no? Donde está el gobierno y los que participan en esa comunidad, la población. Ya. Luego, profesor, lo que viene del calentamiento global, ¿no? Por las contaminaciones, todo eso. ¿Mm? Y ahorita con todo que se está moviendo, ¿no? La tierra porica, también debe ser producto de esto, pues, profesor, del calentamiento global, que todo se distorsiona y eso ya hace a que la tierra también se mueva, ¿no? No, pero eso es por, no es por calentamiento global, sino es por la placa tectónica. Ah, ya no es sobre el calentamiento global que sufre un cambio brusco, no. Eso es la placa tectónica la que tiene la culpa de eso. Ah, ya. Ya, eso es, profesor, sobre la atmósfera, también como con la contaminación, ¿no? Que se va dando todo eso, profesor. Listo. Me parece bien profesor. lo que has compartido. A ver, una más, a ver. Profesor, también hemos hablado de recursos naturales y ¿qué más? Recursos no renovables. Renovables, no También la sociedad, renovables. Sí. Los el aspectos desarrollo económicos también, sostenible, profesor. Claro. Ya. O el sea, ordenamiento territorial también, profesor. claro. Claro. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer el proceso de democratización. ¿Ya? El proceso de democratización. Dígame, ¿a qué se refiere esto? A ver, a procesos de democratización. Que llegaron a un acuerdo para la democracia en ese proceso. ¿Cómo se realizó? ¿Ven esta foto? ¿Qué cree que es? ¿Ah? Brinda transparencia al ejercicio de función administrativa. Esto es una elección. Estas son elecciones. Este era el ánfora, ¿ya? Estos los miembros de mesa, el que iba a votar. Y todos estos de acá, ahí está el policía, el militar, acá también hay un militar y 2 civiles, ¿no? Estos eran miembros de mesa. ¿Cómo proceso de elecciones, profe? Ajá, elecciones. Pero vamos a ver cómo es que este proceso de democratización ha llegado al Perú. Nosotros sabemos que en la independencia el Perú no era democrático. Si bien es cierto que eligieron a los congresistas de la primera Asamblea Constituyente en 1822 todavía, ¿no? No era todavía una elección limpia, ¿no? Las elecciones en el Perú nunca antes habían sido limpias, ¿ya? Vamos a ver. El carácter de la independencia, ¿ya? Eso es lo primero que vamos a ver ahorita, ¿ya? Porque con esto vamos a darnos cuenta de cómo el Perú ha ido de pocos en pocos a conseguir la democratización ahora, ¿no?
Pero hace unos años, hace 30 años, pues, o 40 años, o 50 años, no existía nada de esto, ¿ah? Imagínense, la participación consciente de la población indígena en la guerra de la independencia fue limitada. O sea, cuando hicieron la guerra de independencia, si participaron fue inconscientemente, no por la independencia, sino por apoyar a sus amos o a las personas que estaban con ellos. Pero la población indígena nunca quiso la independencia. Por si acaso, ¿ya? Lo que quisieron de independencia del Perú fueron los criollos, los hijos de los españoles, ¿ya? Esta se dio principalmente en las sociedades locales donde no existía una significativa sujeción servil de los indígenas. Ahí se dio, ¿ya? No existía una significativa sujeción civil, o sea, los indígenas estaban ahí libremente. Ahora, como la tierra peruana, ¿no? Esto no quiere decir que el grueso de los indígenas no participaran en la guerra. El problema es que, como tantas otras ocasiones anteriores, desde la conquista en adelante, hicieron encuadrados indistintamente en uno u otro ejército, defendiendo intereses que no eran los suyos. Hemos visto en la guerra de independencia los españoles con los peruanos o los americanos, ¿no? Habían indios en los dos, habían criollos en los dos, habían mestizos en los dos. No había un grupo de etnias que se pelearan entre ellas, ¿no? Unos querían la independencia, otros no. Y la mayoría de los indios pelearon sin saber por qué, ¿ya? Y esto de acá es muy, muy cierto. Acá vemos los fusilamientos, ¿no? Acá Micaela Bastidas, por ejemplo, ¿ya? Y así, ahora, ¿cuál era el carácter de posición de los criollos con la relación a los indios? ¿Cuál era? Acá hay una carta de Jamaica que la escribió Simón Bolívar, ¿ya? Y la posición de los criollos con relación a los indios era difícil de generalizar, pero había problemas estructurales generales que captarían la propia ubicación de los criollos dentro del orden colonial, ¿ya? En la famosa Carta de Jamaica que les digo, ¿ya? Bolívar planteó descarnadamente el problema. Dijo, no somos indios ni europeos, sino una especie mezcla entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. En suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestro derecho, los de Europa, tenemos que disputar estos en los países y que mantenemos en contra la invasión y los invasores, así nos hallemos en el caso más extraordinario y complicado. Miren, o sea, acá Simón Bolívar reconoce que no son indios ni europeos. Y eso es lo más triste, que los indios no contaban para la guerra de la independencia, ¿no? Sino una especie de mezcla legítima, ¿no? De propietarios del país y los usurpadores españoles. Nada más. Y los propietarios del país eran los criollos. Los criollos.
O sea, los hijos de los españoles que habían nacido aquí en América. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán había escrito una carta a los españoles americanos, y lo sabía. Habían españoles de España, ¿no?, que habían nacido en España, los españoles legítimos, ¿ya? Y los españoles que eran criollos. Ahora, estos amigos, buenas noches, Katy, estos españoles, ¿no?, que eran españoles, nacidos en España, vinieron a gobernar acá al Perú. Y los que habían nacido de españoles, ¿ah?, de personas españolas, habían nacido acá en el Perú o en América, no tenían derechos de siquiera ocupar un cargo público. No lo tenían. Y eso fue lo único que los piconeó a los criollos. No poder ejercer un cargo público en un país que era el de ellos, pues, ¿ya? Pero no de los indios, ¿eh? No de los indios, ¿eh? Ni tampoco de los europeos, ¿ya? Entonces, es ahí donde Simón Bolívar, pues, nos dice eso en su carta de Jamaica, pues, ¿no? Su carta de Jamaica. Entonces, la posición de los criollos era la más conservadora del continente. Mira, la posición de los criollos era la más conservadora del continente. Los criollos, los hijos de los españoles, ellos tenían plena conciencia de que el país podía seguir siendo el mismo, ¿ya? Podían ser el mismo método de gobierno, pero que sean con gente que haya nacido acá en América, no con la gente de España, ¿ya? Por eso es que su posición era pues la más conservadora del continente. Ellos no querían cambiar nada de las estructuras, sino querían más de lo mismo, ¿ya? Entonces, la fuente de legitimidad que reclamaban era la misma que invocaban los españoles peninsulares, o sea, los españoles que han nacido en la península, en España, a lo largo del periodo colonial. Era la ideología antirracista, ¿no? Antiindígena, la ideología racista antiindígena, que era lo único que ellos consideraban conservador. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Se congeló? Ah, ya. ¿No? Era eso, que tenían esto, el pleno convencimiento de que los indígenas, ¿no?, participaban solamente como observadores, no sé, pues ni siquiera legítimos, ¿ya? Y creían que esos conservadores, pues, ellos lo podían manejar, ¿ya? Ay. ¿Qué pasó acá? Ahí está. ¿No? Ahora, el Perú, a este motivo ideológico común a los españoles americanos, se sumaba el gran miedo provocado por el levantamiento tupamarista. ¿Por qué les digo el gran miedo? Porque Túpac Amaru era un indígena, ¿no?, que él decía que descendía de Túpac Amaru, el último inca del Perú, ya, el último inca de Vilcabamba, ¿no?
y que él encarnaba el sentir de los peruanos y que eran los únicos que podían considerarse peruanos, los indígenas. Eso le provocó Profesor, se paró, se congeló. Profe, no se le escucha nada, profe, y se paró su cámara. Profesor, no se escucha lo que habla. A ver, ¿qué reacciones tienen con respecto a lo que he estado hablando? ¿Qué piensan de todo lo que he dicho? ¿No se escucha? Profesor, Profesor, se le fue su audio. se le había cortado el audio. No se le Ah. escuchaba nada. Uy. No se escuchó nada, ¿Solo por gusto? Sí, se fue regular rato su audio y no se Ay. escuchaba nada. Ya, a ver. De todo lo que he dicho, ¿qué les parece? A ver, Filomila, a ver, dime. Profesor, levanté mi mano para poder decirle que no se escuchaba nada, no se escuchó Ah, ya. nada. Marianela Gracias, Castillo, profesor. Sí, profesor, buenas noches. buenas noches. ¿Qué tal, profesor? Sí, escuchando la historia del Perú. Ay, ¿qué pasó? ¿Se fue otra vez? No. Ah, ya. Toby. Hay un audio prendido. a ver, escríbela.
Ya, ahora sí, Marinela. Sí, profesor. Bueno, escuchando la historia del Perú, ¿no? Bueno, según lo que tenemos de conocimiento en la secundaria que nos hablaban, que los indígenas pues fueron totalmente maltratados, ultrajados, ¿no? Torturados, mucho abuso de parte de los españoles que hubo. Ellos vivían en una época, pues, ¿no? De cultivo, a base del cultivo, la pesca. Su vida era tranquila, pues, ¿no? No tenían ese tipo de vida que vinieron a darle los españoles. Pero bueno, a raíz de eso, pues los españoles también sabemos que se llevaron todo el oro que tenían, ¿no? Que hasta ahorita no lo devuelven, que lo tienen en España. Y bueno, ya se hizo la mezcla de razas, ¿no? Ya cuando ahí nacieron los mestizos que usted dice. La raza criolla, ¿no? Ahí ya sale la raza criolla. No. ¿No? Los criollos, si los contamos, los criollos, no sé cuántos harán en el Perú, ¿no? Pero criollos son poquísimos, somos mestizos, ¿no? Pero, acá en el Perú el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Según Ricardo Palma, ¿no? ¿Ya? Pero, pastor, entonces, ¿cómo nosotros salimos de qué? ¿De la raza de quién? ¿De los españoles con los indígenas? Yo, por ejemplo, a ver, mi papá y mi mamá nomás, mi mamá era una chola boliviana, y mi papá un del Callao. Un peruano. Ahora, su papá de ellos, ¿quiénes habrán sido? ¿Quién? ¿De los indígenas? Claro, ya ve. Así que no soy tan apartado de esa realidad, ¿no? Pero miren, lo que sí hay que pensar es que los criollos, ¿ya? ¿Cómo salieron los criollos, pastor? ¿Cómo salió la raza criolla? Los criollos, ¿de dónde salen? Los criollos son todos los hijos de los españoles. Cuando un español, una española, venían acá al Perú, ¿ya? Y tenían sus hijos, esos eran criollos. De los españoles. No, son hijos de españoles que nacieron acá en América. Cuando se mezclaban los españoles con los indígenas. Bueno, esos eran los primeros tiempos de la colonia, ¿no? Cuando los españoles vinieron, no tenían españolas que venían, entonces les gustaba una peruana, una cholita peruana, ¿no? Entonces tuvieron sus hijos y sus hijos fueron mestizos. Ellos son los mestizos. Claro. De ahí los mestizos se mezclan con los criollos. Los criollos, posiblemente, ¿no? Posiblemente una mestiza bonita, un mestizo agraciado, posiblemente, ¿no? Pero, no, los españoles casi no se mezclaban con los peruanos, ¿ah? Ellos durante los primeros tiempos de la colonia, ¿no? Que no habían españolas, sí, como peruanas, ¿no? Y alguno que otro español, pero toditos estos que han estado en la independencia de Perú, han sido criollos, ¿no? Eso no tenía mezcla de nada, ¿ya? Por eso que cuando hacen una pelea, una revolución política, no es una revolución social, ¿ya? O hacen una revolución política. Y la revolución política de ellos consistía en ¿qué? En que los españoles, nacidos en España, venían acá a gobernar. Pero los españoles nacidos en América tenían que esperar siempre la voluntad de los españoles. Entonces, ellos hicieron una revolución política, por eso nada más. Entonces, ellos querían la independencia del Perú como de lugar. Pero la independencia era para ellos, no para los peruanos, que siempre habían sido unos individuos de segundo nivel, de segundo orden, de la República de los Indios, como le decían los españoles. Acá en el Perú ha sido así. ¿Ya? Entonces, ellos querían romper los vínculos coloniales con España, pero no tenían interés en modificar las estructuras coloniales de la dominación.
al interior de sus países, sino en usufructarlas en beneficio propio. O sea, ellos no querían la independencia, ellos querían tener el mismo control que tenían los españoles, querían tener ellos. Nada más, nada más. Tulio Halperin Dongui escribe, los revolucionarios no se sienten rebeldes, sino herederos de un poder caído, probablemente para siempre. No hay razón alguna para que marquen disidencias frente a ese patrimonio político y administrativo que ahora consideran suyo, al que tienen derecho de servir para sus fines. Esa es la verdad. Esa es la verdad. O sea, cuando pensamos en la independencia, en ningún momento la independencia fue con indígenas. No, jamás, jamás. Nunca piensen que los peruanos querían la independencia. Es más, ellos querían tener siempre al rey. ¿Ya? No querían, y se habían hecho las revueltas, ¿no? Era solamente porque no querían a los caciques, los gobernadores, los encomenderos, ¿no? Algunos oidores que se habían hecho algo malo, pero no hicieron sus revueltas en pro de la independencia, ¿no? O sea, eso es lo que nos marca mucha diferencia con los criollos, pues. A ver, antes... ¿Cómo dices? A ver. A ver, profesor, antes, como me gustaba la historia mucho, olvidé, hoy vuelvo a recibir sus enseñanzas muy interesantes. No, es la verdad, ¿ah? Es la verdad. Yo no. Ahora, la historia que yo estoy contando, ¿ya? Y esto es todavía que falta mucho hablar porque el tiempo no es para hablar mucho, ¿ya? Solamente se dice pinceladas nada más. Pero ustedes, como buenos estudiantes, buenas estudiantes que son, tienen que investigar. Tienen que investigar. Yo le estoy dando acá partecitas nada más, ¿no? Ahora, una revolución política sin revolución social. Miren, eso es lo que he dicho hace ratito, que los criollos buscaban hacer una revolución política sin hacer una revolución social. Esta es una línea permanente del comportamiento de la oligarquía peruana a lo largo de la independencia o de la república. Hacer una política sin revolución social. Una revolución política. ¿Ah? No había necesidad. Si la independencia no era para los indios peruanos, era solamente para los criollos. Las propiedades de la colonia, cuando se acabó y cuando los españoles se fueron, perdieron la colonia, se fueron los españoles, pero no creen que se han ido así nomás con la mano, ¿no? Así, toma, ¿no? No, a sus hijos se lo han dejado. A sus hijos. Ellos han sido los que han seguido gobernando en el Perú. Sin ir lejos, San Martín cuando proclama la independencia, ya lo voy a decir después, él dice, pues, ¿no?, que los peruanos, ¿no?, ya no van a ser considerados de Segunda República, sino van a considerar como ciudadanos, ¿ya? Los indios peruanos van a ser considerados ciudadanos. ¿Cuándo lo han considerado ciudadanos? ¿Cuándo? Los esclavos, a partir de 28 de julio de 1821, van a tener libertad de vientres. Todos los nacidos a partir de 28 de julio eran libres. ¿Dónde?
¿Quién era libre con eso? Nadie, nadie. Recién en 1850, ¿ya? Cuando Ramón Castilla, por hacerse reelegir presidente de la República, dio ese decreto, pues. Recién Ramón Castilla, ¿no dice el estribillo de la música ese negroide? ¿No? ¿Saben cómo es esa, no es cierto? Que viva mi mamá, que viva mi papá, que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad, dice, ¿no? Así dice, pues. ¿Ya? Es que ese Ramón Castilla ha sido, pues, el que restauró la independencia. ¿Ya? O sea, diversos intentos Él de abolió la modernizar el esclavitud. país que se realizarían después, quería mantener las estructuras coloniales de dominación interna. Nada más. O sea, lo mismo que tenía la colonia, tenía la república. Disfrutar los logros de la ciencia y la tecnología podían brindar, pero sin cuestionar el carácter estamental de la sociedad peruana. Era estamental, 100% estamental. Estamental son estamentos. ¿Ya? Los nobles primero. Y al final, los indios. ¿Ah? O sea, una sociedad en que cada uno tenía su lugar y era legítimo pretender cualquier forma de movilidad social que rompiera esa inscripción estamental. Dime, Romeri. Profe, buenas noches. Buenas noches. Yo le quería decir, que me dé permisito, profe, porque me voy al recito de mi abuelita. ¿Ya? Que me den permisito hoy aquí, que me voy al recito de mi abuelita. ¿Ya? ¿Está mal? Es su recito, su recito. Ah, ya, reza por ella. Ya, profe. Rocío. Profe, disculpe. Dime, Marianela. Profesor, disculpe, como vino una interrupción, no pude escuchar muy bien la explicación que estaba dando. Ah. Disculpe, profesor, pero cuando usted estuvo diciendo anteriormente de el revolucionario Tupac Amaru, sí, él era indígena. Sí. O ya salió, era un mestizo. No, él era indígena. En ningún momento Tupac Amaru ha sido mestizo, ¿ah? Es más, él se creía como el legítimo heredero de Tupac Amaru, ¿no? Que fue el último inca de Vilcabamba. Pero él, luchó por su pueblo, porque su pueblo estaba oprimido. Sí, sí. Pero no luchó por salirse de hacer la República de Perú libre, no. Él luchó porque no, el oidor Antonio de Arriaga estaba mal, estaba gobernando mal. Y a él le dijo todavía, cuando Antonio de Arriaga quiso liberarse, le dijo, ¿quién es culpable de esto? Y él le dijo, aquí no hay más culpables que tú y yo. Tú por oprimir a mi pueblo y yo por querer liberarlo. Eso le dijo. Pero tuvo fea muerte Tupac Amaru, ¿no? ¿Ah? Tuvo fea muerte Tupac Amaru. Ah, sí, sí, sí. Por eso los asustó, les dio un temor tremendo a los españoles, ¿no? Que los indios podían levantarse y hacer algo que después no les vaya a gustar. Por eso digo, los criollos sí hicieron, sí lograron su independencia porque ellos querían liberarse. Dime, Rocío. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Entendí que usted estaba explicando sobre la independencia que no se realizó el 28 de julio de 1821, sino con Ramón Castilla, que abolió la esclavitud en 1850. No. A ver, ¿pueden callarse? En 1821 no fue la independencia, fue la independencia. La independencia fue el 9 de diciembre de 1824, cuando acabó la batalla de Ayacucho y firmaron la capitulación. Por un lado, el virrey La Serna
¿no? Canteraca. 9 de diciembre de 1824. Claro, eso, ¿ya? Y les dije que San Martín, al proclamar la independencia, él decía de que los peruanos iban a ser considerados ciudadanos del Perú, ¿no? Pero yo también les dije que eso es mentira, que no se dio eso, que recién en 1850, ¿no? Que Ramón Castilla, por querer que lo reelijan presidente, ¿no? Después de una revuelta que hubo con otro, con Echenique, él dio ese decreto en que todos los esclavos eran libres y los indios peruanos no pagaban impuestos, porque antes, durante la colonia, y después de eso, hasta 1850, tenían que pagar todos los peruanos mayores de 18 años hasta los 50. ¿Ya? Ok, profesor, muchas gracias. Esa era la verdad, ¿no? O sea, por eso digo, el Perú pues ha estado pues tremendamente mal, ¿no? En toda situación, ¿no? Ahora, esto, ¿no? Es evidente en las marchas y contramarchas de las medidas progresistas dictadas por los libertadores con relación a los indios, ¿ah? ¿Ya? Y a los afroperuanos, los negros, ¿no es cierto? Con relación a las poblaciones originarias, San Martín decidió que para destinar el irritante sentido que los españoles daban a la voz de los indios, en adelante se llamarían peruanos, ¿ya? Y proclamó asimismo la abolición del tributo y del servicios personales que estaban sujetos los indios. Eso fue el 21 de agosto de 1921, ¿ya? Que ahí les dijo, van a ser libres, ni siquiera van a servir como esclavos, ¿ya? No van a servir. Entonces, con relación a ellos y a los negros también, ¿ya? Que le dijo que después del 28 de julio, ¿no? Los hijos de esclavos ya no iban a ser esclavos, van a ser libres. Ahí está. O sea, las marchas y contramarchas que se decían los criollos, ojo que también este criollo, ya San Martín, era argentino, ¿ya? ¿Ya? Y los criollos peruanos tenían otra ideología con respecto al indio. Otra ideología. ¿Ya? Ahora, el proyecto bolivariano, disculpe si mucha bulla se escucha. A ver. Sí, también, ya no van a hacer más bulla. A ver. El proyecto bolivariano debió afrontar tensiones semejantes, ¿no es cierto? Bolívar, cuando él se hace cargo de la República, cuando se hace cargo de la independencia del Perú, y cuando toma las riendas por la independencia, ¿no? Seguramente él tenía que afrontar pues semejantes tensiones, ¿no? Y Bolívar actuó consecuentemente con su ideario democrático, ¿ya? Liberal, que él proclama su ideario en 1825, luego de lograr la emancipación, la independencia del Perú, ¿ya? En los campos de las batallas de Junín y Ayacucho. En Junín fue el 6 de agosto de 1824 y en Ayacucho fue el 9 de diciembre, ¿ya? Inmediatamente cuando acaba eso, ¿no? Le firma la capitulación, se logra la independencia del Perú, ¿ya? Entonces, ELA suprime los servicios personales de los indios. La abolición del curacazgo y la distribución de las tierras de las comunidades entre los indígenas. Algo así como hizo el presidente Juan Velasco Alvarado, ¿ya? Algo así.
ya que les dieron las tierras a todos los peruanos, porque eran considerados peruanos, ¿ya? Y buscaban así asentar las bases para la constitución de una nación y de la ciudadanía extendidas, o sea, no solamente para los criollos, no solamente para ellos, sino a todos los habitantes del Perú, ¿ya? Entonces, buscaban así asentar las bases para la constitución de un país pues libre, independiente, y que tengan, ¿no?, con todos los ciudadanos, ¿ya? Ahora, con base en la pequeña propiedad rural, sin relaciones precapitalistas, que además de perpetuar el carácter estamental de la sociedad peruana, frenaban el desarrollo de las fuerzas productivas. Y esa es la verdad, ¿no? O sea, no es que el Perú haya sido, ¿no?, maravilloso, ¿no? Ahora, como consecuencia de estos hechos, los indígenas, ¿ya?, los negros, fueron excluidos de la ciudadanía al comenzar la república, nada más. Excluidos de la ciudadanía. ¿Se dan cuenta de eso? Que, o sea, cualquiera de nosotros, no hubiéramos sido ciudadanos. Y al no ser ciudadanos no tenemos derecho a nada. ¿Ya? Así era el Perú. De esta manera, se excluyeron más de las 9/10 partes de los peruanos. 9/10, ¿ah? Imagínense, el Perú lo dividieron en 10 partes, ¿ya? Y a las 9 lo excluyeron. Solamente el 1% era considerado ciudadano, con derechos, ciudadano. ¿Ya? Entonces, esta república, ¿no?, que la fundaron, la República del Perú, fue una república sin ciudadanos. A ver, dígame algo. ¿Ah? ¿Qué les parece eso? Levanten la mano, algo, porque, a ver. Profe, así era. Profe, yo opino que una república sin ciudadanos, sin personas, bueno, ¿cómo va a ser así la república? Y aparte de ello, no es posible que en esos tiempos el Perú se haya hecho exclusivos, bueno, a los mestizos, a los criollos. Es como un racismo que hubo en ese tiempo. Sí, no, es un racismo que hubo. Ya, no es como, es un racismo. Por eso le estoy diciendo, si ustedes están atentas, yo le estoy contando la verdad, ¿ya? Y no toda la verdad, porque, o sea la verdad tiene pues un montón de aristas, ¿no? Algunos dirán una cosa, otra cosa, ¿no? Pero todos van a apuntar a lo mismo, ¿ya? Que el Perú solamente era considerado, ¿ya?, el 1% de los peruanos ciudadanos, porque el resto, el 9% o el 90% era considerado habitante del país de segundo grado. ¿Ah? Eso, para que vean, ¿no? A ver, ¿quién me dice? ¿Ah? Nada, ni una reacción. A ver, Sandra Cayo. Profesor, entonces me hace pensar a mí bastante sobre mi abuelo, que era negro, y más allá sus familiares, cómo habrán sido ellos humillados, cuánto habrán luchado para poder salir adelante, puesto que no eran considerados
como las personas hoy en día, ¿no? Que a pesar de tener nosotros ser ciudadanos y vivir en una democracia, libremente, como se dice, nos humillan, nos pisotean, las autoridades no nos escuchan, no cubren nuestras necesidades. Si ahora sufrimos eso, ¿cómo habrá sido en aquella época, no? Sí, Me pues, está haciendo pensar diferente. sí, pues, era de verdad, era sumamente difícil para los indios, para los esclavos, el poder vivir en este país, ¿no? Han sufrido más de lo que se pueden imaginar, ¿no? Ahora, vamos a ver continuadores y rupturas en el tránsito de la sociedad colonial a la república, ¿ya? A ver. A ver, sí. A ver, las continuidades de la condición de las poblaciones originarias al fundarse la República pesaron decisivamente, ¿ya? Todas las continuidades, ¿ya? De las condiciones de las poblaciones originarias al fundarse la República pesaron decisivamente, ¿ya? Ellas constituyen el meollo de Stalin y de Barbalstein en 1991, ¿ya? Ha predominado la herencia colonial en América Latina, ¿ya? La primera continuidad fue el restablecimiento del cobro del tributo indígena en el Perú, ¿ya? Ese tributo fue abolido por San Martín el 27 de octubre de 1821. Y mira, es que como los criollos se hicieron cargo de la República y vieron que no tenían plata, entonces, ¿qué les quedaba? Esa ley que había dado San Martín el 27 de agosto de 1821, ¿ya? Lo restauraron en el año 1826, ¿ya? Y todavía le pusieron nombre, le pusieron el nombre, ¿no? La contribución personal, ¿ya? O sea, hacia fines de la década del 20, su peso equivalía aproximadamente a la octava parte del presupuesto nacional. Imagínense la octava parte del presupuesto nacional, ¿ya? Pero para la primera mitad de la década de los 40, constituían ya en la tercera parte de los ingresos del país. ¿Se dan cuenta? O sea, aparte de que no eran considerados peruanos, ¿ya? Porque ahí todavía no eran considerados peruanos, no eran considerados ciudadanos peruanos, ¿ya? Les extraían todo el dinero hasta convertirse en la tercera parte del presupuesto nacional. Mariela, dime. Marianela. Profesor, una consulta. Dime, Jessica. Aparte de lo que usted dijo, que los que no estaban conformados como ciudadanos, ¿a ellos todavía también se le quitaba ese dinero por más que su trabajo? Por eso. A ellos tenían que contribuir. No eran peruanos, o sea, no eran considerados dentro del estamento los peruanos, ¿ya? Y ellos tenían que contribuir con todo el peso del presupuesto nacional. O sea, por más que no tenían ni derecho ni nada, o sea, no le han apoyado en nada, todavía ese sacrificio lo están robando, como se dice. Ese es un robo. Para sus ganancias personales de ellos en ese tiempo. Claro.
Por eso les digo, ¿no? Estudiar la historia de Perú es lo más apasionante que puedas encontrar, ¿no? Y tú puedes escribir un libro y otro libro y otro libro, porque esto te da para escribir infinidad de libros, ¿ah? ¿Ya? La agarras una cosa y te vas hasta el final, ¿ya? Que tú pues te quedas pasmado al encontrar pues cosas que ni te imaginas, ¿no? Otra importante continuidad de la condición social de los indios con relación al orden colonial, ¿ya? Con relación al tipo de la colonia, se expresó en la presencia de la utilización gratuita de la fuerza del trabajo indígena. Ustedes saben que las carreteras del Perú, ¿ya? La han hecho con el trabajo indígena hasta 1960, por lo menos. ¿Ah? ¿Cómo? La han hecho hasta el año 1960, que los peruanos tenían que trabajar como por servicio militar, ¿ya? Los hacían trabajar ahí en las carreteras. ¿Ah? Ya vamos a ver eso, ¿ya? Profesor, buenas noches, profesor. ¿Qué se dice de los que antes ellos eran unas personas muy altas, muy grandazas? ¿Sí es cierto eso? ¿Quién eran personas muy altas? Antes los peruanos. Incas. Los incas. No. Siempre han sido bajos. Solamente me parece que la única que era un poquito altos eran los paracas, ¿no? ¿Ya? Sí, así los han explotado. Miren, ¿ah? Ya voy a llegar a eso, ¿ya? Pero, o sea, era regulada en la época colonial a través de la mita, ¿ya? O sea, la mita, obligaban a la mita a trabajar cada uno en algunas mitas, ¿ya? Por ejemplo, la mita minera, los llevaban a trabajar a las minas, ¿ya? Y ahí se morían, porque también es otra historia, ¿ya? Se morían. Pero también era la mita ciudad, que tenían que hacer la construcción de las ciudades, por ejemplo, de Lima, la han hecho ellos, ¿ya? O sea, todas la mita de obraje también. O sea, todo eso estaba regulado por la mita de los incas, ¿ah? De los incas, porque ellos daban la mita, pero la mita del Imperio incaico era muy diferente a cómo concibieron la mita los de la colonia, los españoles, ¿no? Mientras la mita indígena, la mita incaica, era una mita recíproca, ¿ya? Porque todo era recíproco, ¿ya? O de redistribución. En la mita de la colonia no había nada de eso, ¿ya? Todavía eran mitayos, les decía, ¿ya? Fue abolida por San Martín y por Bolívar, ¿eh? esa mita, ¿eh? Pero sin embargo, el servicio gratuito indígena volvió a ser establecido bajo distintas modalidades en los países andinos en cuanto se firmó la República. La más importante en el Perú fue el servicio a la República, la obligación de los indígenas a trabajar un número de días al año gratuitamente en las obras estatales. ¿Ya? Nuevamente, los indígenas tenían que estar obligados a trabajar, ¿no? En las mitas, en los trabajos, y eximidos de trabajar a los otros grupos sociales. A los otros grupos sociales. Solamente los indígenas tenían que ir a trabajar. Una discriminación tremenda. Una discriminación tremenda. ¿Ya? Ahora mira. La última continuidad
por cierto, no la menos importante, ¿no? Fue el papel central de la iglesia. La iglesia, con su poder sobre las almas, pues, ¿no? ¿Ya? El poder sobre todas las personas, ¿ya? Pero la base de su poder material, no solo su ascendiente espiritual, además las grandes propiedades, inmuebles que poseía, fruto de las donaciones. Cuando una persona, ¿no? Tenía propiedades, ¿no? Les daba a la iglesia, miren ustedes las propiedades de la iglesia que hay acá nomás, en Lima, en San Isidro. ¿Ah? Ahí está el CEAS, por ejemplo. La Comisión Episcopal de Acción Social. Toda una manzana cerca al olivar. O sea, imagínense, ¿no? Y así las catedrales, los conventos, esas son por donaciones que les han dado los peruanos, los indígenas, ¿no? A la iglesia, les daban, ¿no? Cuando se morían, tenían la propiedad, ahí las agarraban cuando querían, ¿no? O sea, ellos tenían todas las cosas para hacer ahí lo que querían, ¿ya? Ahora, esos eran frutos de las manos muertas, decían, porque cobraban diezmos, ¿ah? Forzados sobre la producción agropecuaria, por ejemplo. Se mantuvieron vigentes hasta mediados del siglo XIX, ¿ya? Y nuevamente eran los indios mayores los afectados. Los archivos parroquiales del interior guardan una buena cantidad de oficios cursados por los párrocos a las autoridades políticas, solicitando el apoyo a las fuerzas públicas para obligar a los indios a cumplir las obligaciones económicas de la Santa Madre Iglesia. Edith, a ver, dime. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, cuando habla usted de la mita, más o menos lo que entendí que era como un reclutamiento, ¿no? O sea, los hacían trabajar sin pago alguno. Sí. Sin pago alguno, ¿no? O sea, pero ellos, durante un tiempo determinado, digamos, ¿no? Sí, era un tiempo determinado, ¿ya? Era un tiempo determinado. Cogían 20 indígenas, a los 20 indígenas los hacían trabajar, luego cogían a 20 indígenas más, o sea, como esclavos, pues, ¿no? Sí, sí. Ah, ya, profe. Esa era mi duda. Tan triste la historia de nuestros antepasados. Así es, así es. Ahora, el poder en la sociedad republicana, ¿ya? Vamos a ver cómo es el poder en la sociedad de la república, ¿ya? En el programa, ¿no?, de liquidación de los curacargos andinos, pese a su evidente intención igualitaria, ¿ya?, representó una grave declaración de las estructuras de poder de las sociedades andinas y originarias, pues, ¿no? Al exterminio físico de esta élite indígena, luego de la derrota de Túpac Amaru II, le siguieron las medidas represivas del gobierno colonial y la pérdida de determinadas funciones claves, como por ejemplo el cobro del tributo, que mencionaron fuertemente el poder del estrato curacal en su conjunto, ¿no? Esta es la crisis del poder andino, ¿no? Pero miren ustedes, ¿ya? En el Perú, la estructura curacal fue reemplazada por una institución colonial. Los alcaldes indios, ¿ya? El Barayó, pues, ¿ya? Los alcaldes indios, los Barayó, ¿ya? El Barayó es el que porta la vara, pues, ¿no? Ya en quechua, ¿ya? Este tránsito se realizó de diversas maneras, ¿ya? En unos caos que los indios, los antiguos caciques, convirtiéndose a la nueva función y a otros a través del nombramiento de los alcaldes por la burocracia colonial, afirmándose durante la República la elección de los mismos por la comunidad
como hasta ahora se estila hacer en las comunidades tradicionales, ¿no? Antes los alcaldes eran nombrados por el presidente o cualquier autoridad, pues, ¿no? Ahora, ya lo elige, pues, el pueblo. Pero antes no, ya antes, hasta 1960, porque Belaúnde fue el que dio la ley para que eligieran a los alcaldes, ¿ya? Entonces, en conclusión, el Estado ¿ya? Fundado en el Perú luego de la independencia, se organizó en función al dominio de la población indígena por los criollos herederos privilegiados de la antigua élite colonial a través de la exclusión de la ciudadanía de la inmensa mayoría de la población en base a las ideologías racistas antiindígena colonial, ¿ya? Ahora, los problemas no eran solo de diferencias económicas abismales entre los habitantes del territorio peruano, ¿ya? La élite limeña pues, tenía abundante cantidad de plata, ¿no? Pero los indígenas no, y los que tenían eran los que eran dueños pues, de territorios, ¿no? Que eran de los indios, pero lo tenían pues, los españoles, ¿no? Entonces, tampoco se limitaba a las diferencias étnicas existentes entre las sociedades que eran percibidas, ¿no? Distintas a tu cultura, religión, idioma, costumbre, etc. Si estas hubieran sido todas las diferencias, ¿no? Posibles de construir un Estado multinacional, ¿no? Como los que abundan en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Europa, que es la más cercana, ¿no? Ahora, de aquí provienen las grandes paradojas de nuestra historia republicana. Vamos a ver, ¿no? Primero, ya hemos visto la existencia de una república sin ciudadanos, donde una minoría se sentía pues la encarnación de la nación, ¿no? O sea, solamente la encarnación de la nación se sentían las élites criollas. El resto no eran ciudadanos, ¿no? ¿Ya? Ahora, y eran pues excluidos por el derecho que les daba ser hijos de españoles. ¿Ya? Entonces, la minoría de las poblaciones sociales en la flagrante contradicción del ideario democrático liberal, que consagraron sucesivas constituciones, la de 1823, que es la primera que hicieron, ¿no? 1828, 1834, 1856 y 1867, entre los ardientes debates entre los liberales y los conservadores, ¿ya? Ahora, las bases sociales y económicas, ideológicas y culturales reales del nuevo Estado negaban punto por punto los enunciados doctrinarios sobre lo que fue fundado la República del Perú. Y eso es verdad, ¿ya? Lo que nos hace pues como un país que ha venido con un racismo tremendo, ¿ya? Que nos ha dado desde años atrás, cómo ha quedado, ¿no? Ahora, el racismo es una ideología que cumple una función decisiva en la legitimación de las exclusiones, ¿ya? Pues naturaliza la desigualdad social, ¿no? Consagrando un orden en el que ha dado cada uno y que tiene un lugar inmutable, ¿no? En tanto, esto no aparece fundado en las diferencias de origen social, sino anclado en la inmutable naturaleza, ¿ya? Y eso es lo que nos hace, pues, racistas, indigenistas, ¿no? En los Andes es esencia un racismo colonial, ¿no? Y se constituyó, pues, a partir de las categorías mentales que aportaban los conquistadores, ¿ya? Ellos, con sus ideas de que eran superior que los indios, había un debate, ¿no? Si eran
los indios eran hijos de Dios o no, eran cristianos, ¿no? O el mestizaje biológico, ¿no? Que una prueba de que los españoles no tenían prejuicios raciales, o sea, que estaban dispuestos a mezclar su sangre con la de los conquistadores. Este argumento no se sostiene cuando se repara la naturaleza simétrica de las uniones, ¿no? Por lo general entre varones conquistadores y las mujeres conquistadas, porque las mujeres no se metían con los indios, sino los españoles se metían con las indias peruanas, pues, ¿no? Entonces, acabando, ¿no? En esta serie que les voy a hacer del Perú, como lo que estamos viendo, ¿no? El racismo constituye, pues, el objeto de exclusión racial, ¿ya? Había una evidente contradicción entre la aceptación de la naturaleza, del imperio, de los la imaginación del mundo, gracias, entre otras cosas, a la enorme influencia de los comentarios reales de los incas, ¿no? Que Garcilaso de la Vega lo escribió muy bien, pero constituyen entonces argumentos para conciliar discursos contradictorios. Pero vamos a pensar la envidia que tendrían los españoles, que caminaron por el Capañán, no vieron ni un mendigo, vieron las casas bellamente construidas, llenas de oro, porque eran cubiertas de oro, o de plata, sobre todo las huacas, ¿no? Que vieron una sociedad que hasta Carlos Marx se sorprende, ¿no? Que era una sociedad donde era igualdad de todos, ¿no? No tenían luchas sociales, solamente los incas y los Jatunruna, pues no el hombre común del pueblo, ¿ya? Entonces, eso es lo que les dio envidia a los indios. Ahora, el Perú de hoy se afirma que la población indígena actual es minoritaria, y es verdad, ¿no es cierto? Ya la población ha cambiado mucho en el Perú, ¿ya? Y que el mestizaje generalizado ha liquidado las bases sobre las cuales se sentaba la discriminación racial. También es verdad, ¿no es cierto? Entonces, adicionalmente, las instituciones que permitían la reproducción social como tributo pagado por los indígenas, la servidumbre cuasi feudal de las haciendas tradicionales relativo al aislamiento geográfico de las poblaciones indígenas, antes confinadas a la sierra y la selva, ¿no? Ahora, la escasa integración regional, la debilidad del Estado central sobre la cual creció el regionalismo, han desaparecido o están por desaparecer, ¿cierto? Ya no queda nada en el Perú de esta barbarie que ha habido, porque otra cosa no se puede pensar, ¿no? Pero sí, vamos a ver que hay indicios de que están haciendo desaparecer, pues, estas cosas, ¿no? No se ha acabado todavía, no crean que se ha acabado todavía. El racismo continúa, ¿ya? El racismo en todas sus esferas. La discriminación también, ¿ya? Es terrible cuando una persona se siente discriminada, marginada, ninguneada por otras personas, ¿no? Ahora, no sé qué me tienen ustedes que decir, que ya nos falta poco, pero las escucho, a ver quién me dice algo. A ver, Marianela. Profesor, pero aún vivimos en esto del racismo y las autoridades
No han hecho nada, no hacen nada por eso. A ver, ¿por qué no hacen? Porque qué no? por el lado de los discriminadores, los racistas, están pues todavía los criollos, ¿ya? Están todavía los Graña y Montero, están todavía los Miro Quesada, ¿ya? Están todavía ellos. ¿Ellos qué son? Españoles. ¿Qué se puede pensar? ¿Qué se puede pensar? ¿Ya? ¿Qué se puede pensar? ¿No es cierto? Jessica. Profesor, buenas. Acerca de lo que usted estaba explicando hoy día, bueno, algunas cosas recién me entero por usted que anteriormente los criollos y ese grupo no era considerado ciudadanos, incluso lo explotaban porque también, como dijo los indígenas, los indígenas. Los indígenas lo explotaban, incluso no le pagaban ni ese dinero se lo agarraban. Y aparte de agarraban, ello, si no les pagaban. Aparte de ello, como dijo la compañera, sí seguimos en lo que es el racismo porque eso no ha cambiado, no varía, pero el racismo también es base de nosotros mismos, porque si nosotros mismos también vamos a discriminar hacia la otra persona, es gracias a nosotros que esto sigue produciendo más y más también, y no hay un cambio. Entonces, por ello, nosotros debemos, si tenemos la nueva generación que viene, como se le dice a nuestros hijos, cultivar eso para que ellos no generen esa cadena y sigan más y más esa discriminación, ya que hoy en día mucho hay también en las escuelas que pasa por noticias acerca de ello. Gracias, gracias. Yulisa. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Yulisa? Bien, gracias, profesor. Sí, pero los españoles vinieron al Perú a imponernos muchas cosas. Trajeron enfermedades, porque los incas acá prácticamente no hubo enfermedades y ellos trajeron las enfermedades, trajeron la religión, nos imponieron, nos dijeron, esta es la religión que quiero que tengan y esto, porque si no eras católico, te mataban o te hacían algo. Sí. Sí, y hay muchas cosas también de ese racismo, que el racismo vino de ellos también, porque en los incas no había racismo, todos trabajaban, todos, no había ni un ocioso, todos hacían todo. Eso era el Perú. Y los españoles son que malograron prácticamente nuestra raza, como se puede decir. Nuestra cultura, sí. Nuestras culturas, porque en sí ellos que están ahorita, como usted dice, los criollos que se creen de otra raza, ¿no? Que dicen, no, tú no eres de mi raza y hasta ahora sigue habiendo eso. Sí. Aunque ahorita hay pena, ¿no? Penas de pena Sí, de pero cárcel, no, pues, pero no lo hacen tampoco, pues no lo cumplen hay. también. No hay. Sí. Gracias, profesor. Gracias. Diana, la última. Diana, buenas noches. Buenas noches, profesor. Profesor, yo tengo una duda y quisiera que usted me la responda. ¿Qué tan cierto es que los incas tenían algunas mujeres llamadas las hijas del sol, que eran escogidas que le servían al Inca y también las sacrificaban al dios Sol? ¿Qué tan cierto es eso, profesor? Mentira, las aglias eran llevadas a la Yaguasi, donde ellas aprendían a lavar, a cocinar, a hacer la chicha, a hacer la ropa, porque hacían eso, ¿ya? Eran como unas fábricas, ¿ya? Y de ahí, cuando ya tenía mayoría de edad, ellas se las entregaban a otras etnias, a los que habían ganado, qué sé yo, ¿no? Así las casaban, ¿no?
pero mientras ellas estaban en su edad productiva, hacían bienes para el Inca o para el Sol, ¿no? Bueno, espero que hoy día les haya resultado la clase más o menos amena, ¿ya? Lo que sí, esto les digo, yo les digo a ustedes, yo les he dejado ahí en las diapositivas algunos datos, ya, que si ustedes los buscan para corroborar lo que yo les he dicho, porque yo puede ser que les haya mentido también, ¿no? Algunas me están mirando medio raro, pero ha sido así, pues, ¿no? Lo que ha pasado en el Perú. Yo sé que ustedes no les han contado, ¿no? Y si les han contado partecitas Hay solamente muchas mentiras. cosas que desconocemos, profesor. Claro, por y nos eso. sorprende cuando nos enteramos. Claro, por partes, algunas partes nomás nos han dicho, la eso. mayoría. Y como no nos hemos dado el tiempo de averiguar, nos hemos dejado engañar, entonces hemos estado engañando. Yo también, ¿ya? Es solamente que ahora, pues, por lo que yo soy profesor de historia y me gusta investigar bastante, ¿no? Yo ya estoy investigando y he hecho también 3 libros, o sea, lo que los lleva, pues, a que ustedes también investiguen, ¿ya? Además de que van a ser profesoras de inicial y para que ustedes puedan hablarles a los chicos con firmeza, la verdad, ¿no? Entonces pueden salir, pues, de la crisis. Sí, con pues, ustedes la nos vemos verdad. la próxima semana. Gracias, profesor. Chao, Gracias. profe, gracias. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima Chao. semana. Buen fin de La próxima, profesor. Ya, hasta luego, hasta luego. Nos vemos. Chao, profesor. Gracias, profe. Bendiciones. Chao, Chao, profesor. profesor.